Señores, no hay que decir mucho, ¿verdad? Simplemente señalar, como lo decíamos tempranito, que está con nosotros el senador Pedro Bordaberry, y que hay muchas cosas que uno tiene ganas de preguntar, ganas de conocer. Desde hace ya algunas semanas estábamos procurando la presencia del doctor Bordaberry, y habíamos acordado que precisamente en nuestra primera audición aquí en nuestro programa en Rural lo íbamos a tener con nosotros. ¿Qué tal, senador? Buen día. Buen día, la verdad que es un placer estar acá en Radio Rural y aquí en la República Oriental de la Expo Prado, como dicen este año. La verdad que es lindísimo ver un año más de esto, y es muy bueno siempre ver que Radio Rural tiene una cobertura fenomenal. Bueno, muchas gracias, suena muy bien eso, Alejandro? ¿Cómo no? Te doy a partir de ahora la búsqueda de esas preguntas, de esas respuestas, mejor dicho, a las preguntas que todos tenemos y que importa escuchar, ¿verdad?, de alguien que, como ustedes saben, representa al Partido Colorado. Sí, sin duda, sobre todo porque después de lo que fue la pasada ronda electoral, Bordaberry se había llamado a cierto silencio, costaba encontrarlo. Así que es una buena oportunidad para hacer un repaso largo, pero dentro del montón de cosas que hay, quizá lo primero sea empezar por la actualidad. ¿Cómo viene evaluando la marcha de estos primeros meses de gobierno, con todas las incidencias que se han manifestado en estos últimos tiempos? Tema de esencialidad, la coyuntura económica no tan favorable como se está desarrollando en este momento. Yo creo que es un momento para actuar con mucha responsabilidad, pensar en el país. Obviamente que es un momento complicado. Complicado estábamos en la educación, no de ahora, lo venimos señalando hace rato, y creo que finalmente todos los uruguayos entendemos que estamos complicados y seguimos complicados. Complicados estábamos en la seguridad, en la inseguridad. Y tanto la inseguridad ciudadana como el problema de la minoridad, etcétera, sigue estando ahí, sin soluciones que cambien el panorama. Y a eso se suma ahora lo único que estaba bien, que era la situación económica. Y obviamente que ahí hay unos grandes nubarrones. Lo que pasó ayer en Brasil nomás ya es feo, ya nos complica más. Se veía venir. Lo que va a pasar en Argentina después de la elección de octubre, que va a ser parecido, porque obviamente que el que llegue va a tener que arreglar lo que ha pospuesto el gobierno de Kirchner, lo que está pasando en la China, todas cosas complicadas, y es en este momento donde creo que todo el sistema político, en especial el sistema político, y en especial los de la oposición, tenemos que actuar con grandeza, con política con mayúscula, y pensar en el país y cómo hacer para que todo esto afecte lo menos posible en esta área que era la que estaba bien. Entonces, si usted me pregunta a grandes rasgos, mi visión hoy es esa, mi preocupación hoy es principalmente esa. Hemos hecho propuestas en las otras áreas, seguridad, educación, etcétera, empresas públicas, pero obviamente que hoy la ayuda al país, y esa es la ayuda al gobierno, tiene que ir en esa área de la política económica. Un análisis que está circulando mucho desde hace algún tiempo, ya que usted lo mencionaba en su respuesta, sostiene que a la oposición le está costando encontrar su lugar en estos momentos, porque el Frente Amplio de cierto modo barre toda la cancha, es gobierno, pero con las diferencias internas que tiene, a veces también cumple el rol de la oposición. ¿Usted comparte ese análisis? Mire, yo lo que pasa que puede ser que los analistas políticos y todos esos que escriben y opinan y todo ese tipo de cosas concluyan eso, pero eso no es lo que me guía a mí. Yo tengo 5 años por delante en el Senado, por los cuales, donde me puso el pueblo uruguayo, una parte del pueblo uruguayo, pero me puso, y donde tengo que trabajar sin pensar en ese tipo de situación, de estrategia. Parecería ser que los políticos se pasan jugando al war, ¿no? Conquisté Sebastopol, perdí tal territorio, y esto no es un juego de mesa, esto es la vida de los uruguayos. Así que yo no voy a entrar en esos cálculos. En estos momentos hay que pensar en el Uruguay, porque la situación puede ser muy compleja.
quizás como me tocó estar en aquellos tiempos difíciles del 2002 en 3 ministerios, y sé lo que pueden ser las consecuencias de esto en cuanto al efecto, no solo en la parte del trabajo, económica, sino hasta en los sociales, que creo que tenemos que todos dejar de lado las estrategias, ese tipo de análisis de beneficio personal y pensar en estos momentos en el Uruguay y en los uruguayos, ¿no? Ahora, Pedro, ¿cómo van a hacer eso? Porque recientemente, en fecha reciente, los partidos de la oposición ofrecieron algo así como una colaboración, un respaldo al presidente de la República, al Poder Ejecutivo, en relación al tema TISA. Sí. Sin embargo, el presidente no acepta ese respaldo. Y termina básicamente afirmado en las anotaciones, en las sugerencias, según dijo Agassi. Agassi dice que no fue el plenario del Frente Amplio, que la decisión es del presidente de la República, la no integración de Uruguay al TISA. ¿Cómo van a hacer ustedes en una situación de esa naturaleza? Es decir, que tienen un espíritu de colaboración manifiesto, pero que no es respondido o no es aceptado de la otra parte por ahora. No te des por vencido ni a un vencido, no te sientas esclavo ni a un esclavo. Ten el tesón del clavo enmohecido que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo, y no la cobarde estupidez del pavo que amaina su plumaje al primer ruido. Al más fuerte, formidable al más fuerte. Sí. Seguiremos insistiendo con lo que creemos es lo mejor para el Uruguay y lo mejor para todos nosotros. Te cito a Martí también, yo sé que a ti te gusta la literatura. Sí. Hago lo que creo bien en mí y bueno para los demás, consciente que rara vez da sombra al árbol aquel que lo planta. Fuerzas quiero que no premio para poder hacerlo. Eso es lo que voy a seguir haciendo. Entiendo que el TISA es una oportunidad y seguiré peleando por ello y trataré de llevar al canciller al Senado para hablarlo y para convencerlos a ellos y a todos los uruguayos que nos estamos perdiendo una oportunidad de trabajo para los jóvenes, hasta para los de la comunicación, en especial, que estamos aquí, estamos perdiendo posibilidades de trabajo que se la estamos regalando a los paraguayos, a los chilenos, a los costarricenses, a los peruanos, a los colombianos, a los neozelandeses. Tanto hablamos de Nueva Zelanda, y Nueva Zelanda avanza. Nueva Zelanda y Australia fueron los que nos metieron en las negociaciones del TISA. Tuvieron esa generosidad, porque no puede entrar cualquiera, porque hay que ser, te tienen que aceptar la Unión Europea, Estados Unidos, y fueron ellos quienes hicieron la gestión para que ingresáramos, y ahora nos vamos. Y como eso, muchas cosas, tratando de que cambien el rumbo en ANCAP, para que deje de perder tanto dinero en la forma que lo está haciendo, y ahí trabajando en la comisión investigadora, presentando proyectos de ley, siendo responsables ahora en la discusión de la ley de presupuesto. Sí, parecería ser que quienes no están siendo responsables son parte de los que están en el gobierno, sí, pero de vuelta voy a citar a Couture ahora. Ajá. En sus mandamientos: sé leal, en especial contigo mismo y con quien tienes enfrente. Nunca dejes que la lucha entre un honesto y un pillo se convierta en una lucha entre dos pillos. Y por ende, si el otro hace algo que creo es equivocado, yo no me voy a poner a hacer lo que es equivocado. Ese es el camino. Y es para decirlo hoy, cuando duele, no en las campañas electorales. Ahora, espero poder hacer esto, que es lo que creo que tengo que hacer en los próximos 5 años, cumpliendo con el mandato que me dieron el 13-14% de los uruguayos que me votaron. Senador, la situación viene con nubarrones, según usted expresa, ¿verdad? Grandes nubarrones, dijo. ¿Tenemos respaldo? ¿Tenemos alguna manera? ¿Tenemos paraguas suficientes? Mire, yo creo que, le voy a ser bien claro, este año y el año que viene van a ser muy duros. Van a ser muy duros. ¿Por qué este año y el año que viene? Y bueno, porque nos va a impactar en especial la diferencia de competitividad. Y yo espero que Brasil, ya para el año que viene, empiece un poquito a cambiar. Que Argentina empiece a tomar las medidas que tiene que tomar. Puede venir algo todavía peor, me parece a mí, y es que Estados Unidos, la Reserva Federal, el interés, suba las tasas de interés.
y por ende eso va a enlentecer aún más lo que hace al ingreso de inversiones y de dinero, que es con lo que hemos paliado el déficit fiscal, el déficit comercial en los últimos tiempos. O sea que va a ser duro, pero si tomamos las medidas adecuadas ahora, si no nos pasamos de rosca ahora, si nos preparamos para cruzar este momento, este temporal, estos nubarrones, dijo usted. Mire, yo cuando era chico, navegué, salía bastante al mar. Y entre las cosas que le enseñan es que cuando va a haber temporal o mucho viento, usted la vela le tiene que hacer unas manos de rizo. Si usted ve la vela de un barco, tiene unas piolitas colgando. Entonces esas piolitas, usted las baja y achica la vela. El barco va a seguir navegando, pero va a recibir menos viento y va a ser más gobernable. No quiere decir que el Uruguay no vaya a navegar. Puede navegar y está pronto para navegar. Ahora, si se viene el temporal, échele un par de manos de rizo, achique la vela y enfréntelo. Lo peor que puede hacer es decir, acá no va a pasar nada, seguir con toda la vela arriba, porque viene el temporal y lo lleva contra la costa y lo destroza. Entonces, es el momento de eso, es el momento que todos que estamos arriba de ese barco, ayudemos a echar esa mano de rizo, pasemos ese tiempo, y no tenga duda, para el 17, 18 Uruguay va a empezar a salir adelante. Señores, son las 9:27 de la mañana. Alejandro, hacemos una pausa, ¿te parece bien? ¿Cómo no? Vamos a estudio y ya salimos con tus preguntas. Señores, continuamos con el senador Pedro Bordaberry aquí en Tiempo Presente en un instante. Seguimos conversando con el senador Pedro Bordaberry aquí en la mañana de Tiempo Presente. Senador, pasando de la situación general, que era lo que estábamos comentando en la primera parte de la entrevista, si vamos a algunos ejemplos particulares, la oposición ha hecho foco particularmente en la gestión de ANCAP en los últimos años. Hay una comisión investigadora formada para ese fin, que usted integra. Y precisamente hace algunos días, el 31 de agosto, precisamente usted publicó un artículo en el sitio Telescopio donde decía que el trabajo de la investigadora parece no avanzar y es más, retrocede en su opinión. ¿Qué es lo que está pasando allí para que usted tenga esa posición? Mire, yo creo que a la semana después de ese artículo empezó a avanzar, eso es lo primero. Usted hizo una denuncia fuerte sobre que las autoridades de ANCAP gastaron 539 millones de dólares más que lo previsto en 4 horas, la de sulfurizado de La Teja, las plantas de cemento Portland de Paysandú y Minas y la planta de Cali 33. Eso fue quizás uno de los aspectos que usted dice no que avanzó. Claro, pero si me permite, Alejandro, creo que lo bueno es ubicar cómo nos impacta, porque cuando la gente dice, sí, están investigando ANCAP, y yo qué tengo que ver, dice por ahí que no se está escuchando el otro lado de la radio, ¿no? Pensará que es en el combustible, pero no es así, porque gran parte del déficit fiscal que tiene el Uruguay, y el déficit fiscal es cuando usted gasta más de lo que le entra, se debe a la gestión de las empresas públicas. Y dentro de ellas, la peor de la clase es ANCAP. Esto es algo que hace 2 años ya denunciamos, a mí me tocó, si ustedes recuerdan, interpelar al entonces ministro de Economía, Fernando Lorenzo, porque el gobierno tenía un plan que para el año 2012 el déficit fiscal iba a ser del 1%, y había sido del 2,8, casi 3 veces más. Y en ese momento le dijimos, mire, 2,8 no se aguanta, usted dijo que iba a ser el 1, y mire lo que hizo ANCAP. Al año siguiente fue 2,4, pero habían previsto que iba a ser 0,9, es decir, le seguían errando. Y el año pasado habían previsto que iba a ser 0,8 y fue 3,5. Entonces, es decir, fíjese la diferencia, el agujero que vamos haciendo. ¿Y eso cómo lo cubren? Con deuda. Y esa deuda paga intereses. Ahora, si usted se va endeudando y cada vez va tomando más intereses, llega un momento que el que le presta le empieza a subir las tasas. Y la terminamos pagando todos y nos metemos en un problema. Por eso decimos, parémoslo. Dentro de ellos, ANCAP es el peor de la clase. ANCAP, la última vez que dio ganancia fue en el año 2005, donde ganamos 53 millones de dólares.
El año pasado perdió 330 y el anterior 170. Es decir, en los últimos 2 años perdió 500 millones de dólares. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, creo yo, si actuamos con responsabilidad, es ver qué está pasando y pedir que haya un cambio. Yo ya no digo el tema de la investigación, si hubo ilícito lo vamos a averiguar, sabremos, pero yo por lo menos aspiro que de esto surja un cambio. Y ahí es donde uno ve con cierta esperanza las declaraciones del contador Astori hoy en Búsqueda, donde dice, sí, no, mire, reconoce todo esto, mire, esto ya no da para más. Y ve con mucho miedo esas cosas que yo denunciaba. Porque le pongo un ejemplo. ANCAP está haciendo inversiones en 2 plantas de cemento Portland. Tiene un competidor. El competidor es privado. El competidor gana 40 millones de dólares por año. 40. ¿Está? ANCAP perdió el año pasado casi 30. O sea que hay 70 millones de dólares de diferencia entre los 40 que gana el privado y los casi 30 que pierde ANCAP. Este año dicen que van a mejorar, calculan que van a perder solo, nos dijeron, 22 millones de dólares. Y si las cosas andan mejor el año que viene, entre 12 y 14. Entonces, yo digo, paren la mano. Una escuela cuesta construirla $1,5 millones de dólares. Ahora, no solo eso, en esas plantas ANCAP hizo un plan que presentó al Parlamento, en las cuales iba a gastar 118 millones de dólares. Disculpe esta danza de millones de dólares, pero invirtió en esa planta que perdió casi 30 el año pasado, no 118 como había previsto, 251. Es decir, casi el doble, más del doble. Pero bueno, ya se fue, sigue perdiendo. Pero nos dijo el otro día que va a invertir 230 millones de dólares más. Entonces dijo, no, más, muchachos, palen la mano. Para que, sé que hay mucho público rural, obviamente, por sí, claro, la radio. Claro. El ISIR, aquel famoso impuesto que se peleó durante mucho tiempo, calculaban que iban a recaudar 60 millones de dólares. ¿Me entiende la diferencia? Iban a recaudar con el ISIR 60 millones de dólares y tiraron 251 y van a tirar 230 más en una empresa que pierden acá. Entonces, esperen, paren la mano. Ese es nuestro aporte en la comisión principal. Cambien el rumbo. No, porque además le digo una cosa, el que estaba a cargo de todas esas inversiones sigue estando a cargo de esas inversiones en ANCAP. Si usted en la radio le dicen, bueno, mire, vamos a hacer una cosa acá, el stand de la radio acá en el Prado, este año vamos a gastar $10.000, ¿no? Y le eleva la gerencia, va a gastar $10.000, y después un día le dice, ¿sabe que no gastamos 10.000? Gastamos 25.000, pero además vamos a gastar 25.000 más. ¿Qué le dice? Vaya buscando el centro. Bien, sí. Esto siguen ahí los mismos siguen ahí. Eso es lo que uno es decir, me acuerdo en aquella interpelación que hice hace 2 años, cité unas palabras del entonces vicepresidente Astori, que decía, hemos perdido capacidad de observar el gasto en las empresas públicas. Y presenté una moción que no la votó Astori, obviamente esto de la disciplina partidaria, le decía, mocionamos que el Poder Ejecutivo aumente su capacidad de observación en las empresas públicas y ejerza esa facultad que le otorga la Constitución de la República. No la votaron. Y ahora estamos como el tema del cuento de la cigarra y la hormiga, ¿no? Se viene el invierno. Se viene el invierno y la hormiguita trabajó, pero la cigarra tuvo tirada panza arriba y tenemos que enfrentar el momento. Senador, hablemos un poquito del Partido Colorado y hablemos de lo que Bordaberry tiene pensado de aquí en más. Vamos a Uruguay, todo lo que significa el liderazgo del partido. ¿Qué lugar va a ocupar Bordaberry de aquí en más? Hay movimientos dentro del partido. Los 2 expresidentes han generado reuniones en fecha reciente. Es necesaria la recuperación del partido. Y dentro de esa recuperación, ¿cuál es el papel, cuál es el lugar en la cancha que Bordaberry ha elegido?
Mire, en primer lugar, yo ahora soy senador. Sí. Y obviamente que tengo que cumplir con mi trabajo en el Senado y lo estoy tratando de cumplir de la mejor forma posible, trabajando todo el día exclusivamente en esto, metido 100% en mi trabajo en el Senado, y esto lo voy a cumplir los 5 años. Sería si no faltarle a la gente que me votó y me puso ahí, o sea que eso lo voy a cumplir. Todo lo demás, disculpe que hoy estoy para contar anécdotas, pero sí, a veces es... Yo tenía un abuelo, el único abuelo que conocí, el arquitecto Jorge Herrán, el padre de mi madre, que era un gran arquitecto. Hizo el edificio de la aduana, vio ahí en el puerto, ese que tiene las arcadas, que hoy está la Armada. Sí, sí. Hizo el edificio que era del Banco Montevideo, ahí en Rincón y Misiones. Hizo el edificio del Yacht Club, que está allá en el puerto del buceo, ese que es un... ¿Sí? Un día el arquitecto Arana me dijo que eran uno de los mejores edificios que se habían hecho en la costa montevideana. Hizo una cantidad de chalecitos vascos, techo de teja en las zonas balnearias, paredes blancas, que ya lo están tirando abajo. Y era un gran pescador, le gustaba pescar, nos llevaba a pescar de chicos a todos, una cosa maravillosa. Y un día había un proyecto de hacer un muelle en la punta del Este. Y lo fueron a ver al arquitecto, que había hecho tantos chalés y tantas obras, y le preguntaron. Y él lo miró y le dijo, ¿y le preguntaron al mar? Le preguntaron al mar, porque en realidad los muelles y los puertos los tiene que hacer donde sea posible de acuerdo al mar. Y yo en esto de la política le digo lo mismo. Hay que preguntarle siempre al mar. Y el mar es la gente. Y yo el año pasado le pregunté al mar, y el mar me dijo que no. ¿Me entiende? Y entonces yo no voy a ser tan inconsciente que si el mar me dijo que no, es la verdad. Yo quería ser presidente de la República, pero el mar me dijo que no. Entonces hay que escuchar a la gente. Y uno hace siempre lo que la gente quiere. Y es lo que hay que seguir haciendo. Bueno, pero le dijo que no a presidente, pero no necesariamente a liderar el Partido Colorado, ¿no? Está bien. Pero yo voy a cumplir, fíjese. Pero además hay casos de gente que, bueno, escuchó al mar decir que no y luego el mar le dijo que sí. Y bueno, pero hoy el mar dice que no, entonces yo digo que no. Esa es la verdad. El mar dice que no, entonces yo digo que no y escucho a la gente. Y creo que es una cosa democrática que tenemos que hacer todos. Yo voy a completar dentro de 5 años 15 años de trabajo para el Estado. Tuve 5 años en momentos duros, allá del 2000 al 2005, donde ocupé 3 ministerios, el de turismo, el de industria, el de juventud, deporte, y fueron años duros, donde postergué muchas cosas, obviamente, pero lo hice con total convencimiento. Y voy a tener 10 años en el Senado, son 15 años de aporte a la patria. Puedo decir que he cumplido. Con el deber que tenemos todos los uruguayos de contribuir a la pública felicidad, que me parece que tenemos que hacerlo. Y después, bueno, de repente el mar se calma, y el mar dice, che, vení, y me traga así, me ahogo lo más. Es decir, que la respuesta a la pregunta la sabremos con el tiempo. Y pregúntele, inició nuestro bisabuelo hace 150 años este año. Hace 150 años llegó Jacques Bordaberry al Uruguay, se fue a Reiles, se instaló allá en Molles, sin nada, se anotó en el consulado francés, era pastor de rebaños, vino con la revolución lanar que hubo en aquellos años a cuidar ovejas, y ahí trabajó duramente, en el 79, o sea que a los 14 años más tarde fue a Chivilcoy, se casó con una vasca que estaba en Chivilcoy, en Buenos Aires, se la trajo, y ahí volvemos. Ustedes, Sí, y ahí volvemos, y ahí volvemos a esas piedras, a esas rinconadas, y obviamente que sí, siempre exponen, y los que exponen los que se ocupan son mis 2 hermanos, uno que es ingeniero agrónomo, Juan, y otro que es veterinario, Santiago, que incluso habla acá en la radio, que hacen un trabajo formidable. Y si me permite, sí, me gustaría homenajearlos. Porque yo me acuerdo en el año aquel 2000 y poco, 2001, 2000, cuando vino la aftosa, que una de las medidas que todo el mundo pensaba que se iban a tomar era el rifle sanitario. Sí.
Y me acuerdo que mis dos hermanos salieron desesperados a sacar semen de los toros y embriones para congelarlos, y diciendo, bueno, nos van a matar todo el ganado, pero mañana empezamos de nuevo. Senador... esas cosas del hombre que trabaja, ¿no? Sí. Que realmente me emociona cada vez que lo cuento. Se le nota. Senador Pedro Bordaberry, gracias por esta visita, la seguimos en cualquier momento. Hasta pronto.